Muy buenos días mis queridos y queridas niñas. En esta cápsula va a ser de retroalimentación y hablaremos un poco de los errores comunes de los patrones numéricos que los vimos hasta la semana pasada. Quiero primero felicitarlos a todos y a todas los que entregaron la actividad práctica. Si aún no la entregas, todavía estás a tiempo. Si tienes dudas, también me pueden consultar. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver algunos errores comunes que tuvieron en las evaluaciones. En general estuvieron muy buenas y la semana pasada también participaron muchos niños del MIT, así que estoy muy contenta. Lo primero que encontramos que tienen errores es que no están leyendo bien el enunciado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces cuando realizaba la operación, en vez de multiplicar, me estaban poniendo las tablas. Entonces, cuando nos piden realizar un patrón de multiplicar por 2 a partir del número 1, significa que yo el número 1 lo tengo que multiplicar por 2. ¿Ya? 1 por 2 es 2. Y luego el resultado 2 lo tengo que volver a multiplicar por 2 y va a ser 4. Si podemos ver, el 2 y el 4 efectivamente sí están en la tabla del 2, pero luego el 4 lo tengo que multiplicar por 2, me va a dar 8. El 8 por 2, 16 y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es algo muy importante porque algunos errores eran en base a esto. Pedíamos realizar un patrón de multiplicar por 3 desde el número 1 y muchos empezaron a encerrar los factores de la tabla del 3. Entonces siempre tienen que fijar que multiplicar por 2 significa que cada vez que yo encuentre un nuevo dígito en mi patrón, tengo que multiplicarlo por 2 o por el número que me está indicando el patrón. ¿Ya? Siempre cuando identificamos también un patrón debemos ser muy específicos y mencionar qué operación estoy realizando. En la pregunta número 3 tuvo muy buena respuesta. La mayoría obtuvo el 100%, es decir, que están en excelencia, pero solo me ponían el dígito. El patrón es 7, el patrón es 4. Y la idea es que siempre mencionen que el patrón es sumar 10, restar 10, multiplicar por 2, porque hay que ser mucho más específico, ¿ya? Entonces es que hay palabras claves para identificar la operación del patrón. Si bien también lo vimos en el MIT de la semana pasada, ustedes tienen que recordar que estamos utilizando las 4 operaciones. Cuando existen, por ejemplo, palabras como el doble, aumentar al triple o 4 veces, estamos hablando de un patrón de multiplicación. Es decir, yo tengo que cada factor, como ya hemos dicho, multiplicarlo por este número, por 4 cada vez, no sumar 4, multiplicar. Ya en comparación a cuando teníamos un patrón de adición, normalmente menciona 3 unidades, 2 unidades o elementos. Entonces son solo 4 elementos y voy sumando, ¿ya? Cuando tenemos un patrón de resta, siempre también está acompañado muchas veces de la palabra disminuir. Disminuye en 4, 5 o 6 unidades, ¿ya? Y lo podremos identificar que es un patrón de sustracción. Cuando ahora tenemos un patrón de división, normalmente ocupamos las palabras como disminuir a la mitad, disminuir a la tercera parte, disminuir a la cuarta parte. Eso significa que tengo que dividir por 2, por 3 o por 4. ¿Ya? Esas son palabras claves que van a ayudarnos a identificar cuál es la operación que yo tengo que realizar en mi patrón. Si aún tienen dudas en base a este contenido, pueden revisar las clases anteriores las veces que ustedes deseen y también nos pueden enviar un mensaje para poder ayudarnos tanto a mí, a la profesora Lorena o a la profesora Mari. Estos fueron algunos de los errores más repetitivos, ¿ya? Recuerden que cada uno va a tener su retroalimentación de manera personal, pero estoy muy feliz porque todos o casi todos están en el rango de excelencia. Les mando un beso enorme, que estén muy bien.